Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos entonces a una nueva teleentrevista. Fíjense que en esta pasada vamos a hablar de un tema que es de suma importancia y que tiene que ver con la salud. Sin entregar más detalles, lo voy a presentar ya porque lo tenemos ahí en pantalla. Hoy nos acompaña Daniel Novoa, quien es tecnólogo médico en oftalmología de Red de Clínicas Ultravisión con sede precisamente acá en Concepción. Daniel, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes Natalie, ¿todo bien? Gusto saludarte. Perfecto. Oye, ya vamos entonces a conocer un poquito el panorama porque, claro, sabemos que la pandemia ha afectado a un sinfín de situaciones, personas, pero también han aumentado ciertas patologías. Es decir, por ejemplo, el exceso de celular, el mismo método que estamos utilizando hoy día, la pantalla, genera ciertos problemas precisamente en nuestra visión. Contarnos ya los detalles porque ha habido un aumento, por ejemplo, en las consultas y también en las cirugías, entiendo, ¿no? Si pudiera detallarnos un poco ese tema. Claro, en el último tiempo, en los últimos 2 años específicamente, el número de consultas oftalmológicas ha ido en aumento, en un gran aumento en realidad, alrededor de un 55% más de consultas oftalmológicas. Eso debido principalmente a lo que tú mencionabas, el excesivo uso de pantalla, el teletrabajo, los estudios que ahora son a través de computación y también el uso del celular. Entonces todo eso va reflejado en molestias que los pacientes presentan con el sistema visual. Ahora, molestias cómo, para estar atentos, porque estamos casi obligados hoy en día a, por ejemplo, los niños más pequeños a tener clases a través de este sistema remoto, es decir, estar expuestos a un computador. Entonces, aquí tenemos que estar alerta primero. ¿Cuál es el primer síntoma para llegar de manera oportuna a una consulta, por ejemplo? Claro, una de las molestias más típicas que ocurre es el dolor de cabeza, sobre todo en la zona frontal o en la parte superior como arriba de los ojos, por así decirlo, uno de los síntomas típicos de que los pacientes presentan cuando tienen alguna patología visual, como miopía, hipermetropía o astigmatismo, que es corregible con el uso de lente, o en este caso con alguna cirugía refractiva. Ya, entonces lo primero es, si tenemos dolor de cabeza, acudir de manera inmediata, ¿no? A un oftalmólogo. Claro, Luego, ese es uno de los principales síntomas. ya, y luego, ¿cuál es el uso ideal para no afectarnos tanto? Para, por ejemplo, una persona que no tenga algún problema de visión vaya generando a largo plazo alguna patología. Claro, una de las cosas que se recomienda con el uso de pantalla es ojalá no ocuparla más allá de 20 minutos. De hecho, existe una regla que se llama la regla del 20-20, que es descansar cada 20 minutos del uso de pantalla, ya sea computador, televisión, celular, para no generar una fatiga visual. Eh, por lo tanto, ese sería como más o menos el tiempo que debiese pasar una persona usando una pantalla de manera prolongada. Ahora, hay otros consejos, por ejemplo, los celulares hoy en día también nos dan la alternativa de ponerle más brillo, bajarle o subirle en el fondo el brillo. ¿Cuál es lo recomendable también ahí? Porque muchas veces, no sé, las clases o las mismas reuniones de trabajo se extienden por más de 20 minutos. Claro, el bajar el brillo de la pantalla es una muy buena alternativa. De hecho, muchos pacientes presentan o utilizan lentes con filtro antirreflejo, filtro azul para poder disminuir las molestias que genera el uso de las pantallas. En el caso de la cirugía refractiva, los pacientes que ya no quieren utilizar lente, nosotros acá en la clínica lo que podemos hacer es corregir eso a través de una cirugía. Después de la operación, igual en algunos casos, nosotros recomendamos también el uso de algún lente con esos filtros, sin aumento, solamente como una gafa para el uso de pantalla. El uso de lágrimas artificiales también es una muy buena alternativa a mantener el ojo bien lubricado, que es otra de las molestias súper típicas que se presentan con el uso de pantalla. Perfecto. Tú ahí me mencionaste el tema de las cirugías. Estas han aumentado en los últimos 2 años, me señalaba, si no me equivoco, corrígeme tú. ¿Y por qué causa? Es decir, también me mencionaste miopía. ¿Es por este motivo? Claro, las cirugías refractivas han ido en aumento en el último tiempo, principalmente de la mano con lo mismo que estamos hablando, el uso de las pantallas, porque es una incomodidad tener que estar ocupando el lente
o en conjunto, que muchas veces las personas la tienen que ocupar con las mascarillas, por lo tanto no se logra o se empañan los lentes, no se puede ver bien. Entonces el número de cirugías refractivas ha aumentado mucho. Una de las principales causas por las cuales los pacientes se están operando hoy en día. La miopía, por otra parte, es el principal vicio de refracción que tienen todas las personas o todos los pacientes y genera principalmente mala visión en los objetos lejanos. Por lo tanto, eso es algo que se puede corregir con la cirugía refractiva. Claro, muchas personas o mucha gente le temen un poco a la cirugía, por ende vayamos descartando mitos. ¿Qué tan Claro. invasivo es? ¿Cuánto demora también la recuperación? Claro, la cirugía refractiva es un procedimiento ambulatorio, no es invasivo. De partida no hay que abrir el globo ocular, no se hace ningún corte profundo, sino que se trabaja solamente en la superficie, a nivel de la córnea, que es la primera estructura que tiene el ojo. Por lo tanto, el paciente siempre está consciente durante el procedimiento, no se colocan inyecciones, la anestesia que se ocupa es una anestesia local en gotas, por lo tanto no es un procedimiento doloroso. Y la recuperación posoperatoria, dependiendo de la técnica que se utilice, suele ser bastante rápida, sobre todo en la técnica LASIK, los pacientes en 24 a 48 horas tienen un resultado muy bueno y muy pocas molestias. Perfecto. Entonces, ¿te parece si hacemos también un llamado, una invitación? Porque de pronto no hay mucha preocupación o no se le toma el real peso al cuidado también de la visión. ¿Por qué es importante, bueno, tú como especialista, ¿no? Cuidarnos, porque efectivamente a largo plazo podría generarnos quizás más molestias que podrían complicarnos mucho más. Claro, lo principal, o bueno, lo que nosotros nos dedicamos, que es la cirugía refractiva, va más que nada para las personas que ya están cansadas de la dependencia del uso de lentes, o sea, es eliminar una incomodidad en las personas. Por lo tanto, sí es importante que si tienen ya el uso de lente previo, consulten si está la posibilidad de poder evaluar una posible cirugía refractiva. Es un procedimiento que es totalmente electivo, que una vez que nosotros le digamos si el paciente es apto para cirugía o no, queda totalmente a libre elección si el paciente se decide operar o no se decide operar. En caso de que el paciente no sea candidato para cirugía refractiva, lo que nosotros siempre hacemos es explicar por qué el paciente no es apto para la cirugía y en realidad cuáles serían los pasos que él debiese seguir. En ese sentido, ¿cuándo, por ejemplo, un paciente no podría aplicar a una cirugía como esta? ¿Y a qué edad es como lo ideal para someterse a una cirugía? Bueno, en pacientes muy jóvenes, niños principalmente, la cirugía refractiva no es un procedimiento que se suele realizar. Eh, Siempre el límite inferior va alrededor de los 18 a 21 años, que es cuando se logra más una estabilidad visual. Por lo tanto, de ahí en adelante nosotros ya podemos hacer un examen visual completo para poder determinar si el paciente se puede operar o no. Otro de los parámetros o de los criterios que utilizamos para ver si un paciente es apto para cirugía o no es que no tenga ninguna otra patología oftalmológica de base, como puede ser catarata, retinopatía diabética, glaucoma, algún problema retinal, etcétera, que en realidad tiene mayor relevancia sobre la salud visual que el uso de lente. Por lo tanto, en el caso de esos pacientes siempre está la alternativa de poder orientarlo, aunque no sean aptos para una cirugía refractiva. Perfecto. Eso entonces respecto a las cirugías. Ahora también llevarte a otro plano que tiene que ver con estas consultas que han ido en aumento durante este último tiempo. Si pudiéramos hacer como una especie de catastro, ¿quiénes son los que más consultan? ¿Hombres, mujeres, niños? Bueno, en general el número de consultas, como yo te decía al comienzo, ha aumentado alrededor de un 55%. Eh, y dentro de ese 55%, las consultas las realizamos en gran mayoría los tecnólogos médicos, alrededor de un 77% nosotros realizamos. Dividirlo entre hombres y mujeres es como complejo, pero va variado de todas las edades, o sea, todos los pacientes o todas las personas en realidad consultan desde muy niño hasta adulto porque todos están sometidos al trabajo con pantalla, ya sea por estudio o por trabajo. Entonces no hay como una discriminación, va completamente variado ahí el rango de personas. Y como recomendación para los más pequeñitos, ¿desde cuándo podríamos empezar, por ejemplo, con exámenes o controles?
Claro, siempre se debiese hacer una examinación visual temprana o un examen visual temprano, alrededor de los 2, 3 años, para poder empezar a realizar tratamientos desde pequeño, porque en la edad temprana es cuando se desarrolla el sistema visual. Por lo tanto, ahí es muy importante que ojalá el paciente utilice lentes de ser necesario, si es necesario hacer algún tratamiento con parche, oclusión o tratamientos que tengan que ver con desviaciones oculares. Entonces, muy importante que ojalá siempre, siempre alrededor de los 2, 3, 4 años un paciente ya realice una primera consulta oftalmológica. Y después, en el tiempo, porque esto también tiene que tener una periodicidad, Claro, ¿cada cuánto es lo recomendable, por ejemplo, hacerse un chequeo? cada un año debiese haber un chequeo oftalmológico, máximo cada 2 años. Perfecto. Ya, entonces, vamos resumiendo, estamos precisamente no conversando con Daniela Novoa precisamente de la salud, en temas de la visión, ha habido un aumento de cirugías, también de consultas Claro, por el tema de la pandemia. ¿Cómo ha afectado también quizás en el trabajo? Nos vamos a ir ya a otro ámbito. En el trabajo de ustedes, porque también han tenido que adaptarse a los protocolos, las atenciones tampoco son iguales como eran antes de la pandemia. claro, claro. El tema de la pandemia, producto de los aforos, limita un poco la cantidad de pacientes que nosotros podemos atender. Las cirugías, que suelen ser un procedimiento bastante rápido, que vaya alrededor de unos 20 minutos, operar ambos ojos al mismo tiempo, se tiene que extender un poquito más por los protocolos del tema pandemia. Entonces, se ha tenido que espaciar más las consultas, pero de todas maneras se puede atender la misma cantidad de pacientes igual. Ahora, Daniel, en algún minuto hubo cirugías que eran prioritarias, precisamente por el tema de la Claro. pandemia, por los riesgos de brotes, etcétera. Se tuvieron que aplazar muchas cirugías. ¿Ustedes vivieron eso? Claro, en el caso de nosotros no, porque la cirugía refractiva nunca tuvo un problema con el tema de pandemia, porque no son cirugías en las cuales el paciente tenga que ocupar una camilla o quedarse hospitalizado, sino que son cirugías ambulatorias. Pero sí hubieron muchos otros tipos de cirugías que tuvieron que ser aplazadas por la prioridad del uso de las camillas en pacientes COVID. Perfecto. Ya, Daniel, entonces con toda esta información vamos a terminar esta teleentrevista. Lo importante de cuidarse, así que te dejo a ti la responsabilidad de que nuevamente le hablemos a nuestros televidentes para que nos cuidemos. Exacto, sí, a todas aquellas personas también que quieran eliminar el uso de lentes, nosotros los esperamos acá en la clínica Ultravisión, vamos a realizar ellos estudios oftalmológicos y entregarles un diagnóstico oportuno a los pacientes o una orientación de lo que debiesen hacer. Así que los esperamos. Perfecto, bien. Y así entonces terminamos esta teleentrevista. Muchas gracias, Daniel, que estés muy bien. Gracias a ustedes, muchas gracias, saludos.